Muy buenos días, Shalom, para cada una de las personas que nos puedan ver o nos puedan escuchar en diferido en nuestro estudio semanal acerca de la porción de la paracha. Sabemos que la parashá o paracha son una guía de estudio semanal en el cual tienen un componente de aliyah o capítulos con versículos para profundizar en el estudio. En esta semana nos corresponde la paracha vaginal. Yo supliqué. Estamos llegando al final del cierre de un año de estudio de Torah. Cada día es una nueva guía, una nueva enseñanza. Nos traen las parachá, una energía semanal con la cual podemos caminar, con la cual nos da la fuerza y la vitalidad espiritual para este sendero de camino de alma. Así que vamos a hacer la bendición y el agradecimiento para el estudio de esta porción. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó el estudio de la Torah. Haz agradar, por favor, nuestro Dios, nuestro Dios, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en la boca de todo tu pueblo. Que seamos nosotros y nuestros descendientes, los descendientes de nuestros descendientes, todos nosotros, conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah. Por su nombre, bendito tu Dios, que enseña la Torah a todo tu pueblo. Damos gracias a Hashem por esta oportunidad que nos permite de la lectura semanal de la porción de la paracha. Así que ponemos esta intención de esta lectura por las naciones de la tierra, por la hora de crímenes que están sucediendo, en especial por donde está transitando en Puerto Rico la tormenta y por las personas que están dándose muerte o asesinato en República Dominicana. Así que esta energía de esta porción semanal esté dirigida a las naciones, en especial a estas dos naciones. Así que vamos a dar inicio a esta porción semanal que tiene una síntesis donde Moche relata cómo le imploró fervientemente por última vez a Hachén que lo dejara entrar a la tierra prometida, ¿entiendes? Y las múltiples persuasiones de cuidar la misma, los mandamientos de Hachén que él le hace al pueblo, de no ir detrás de los cosas prohibidas, ¿entiendes? Cómo se relata el exilio por los pecados y el retorno, las asignaciones de las ciudades de refugio, y también nos habla donde aparecen los 10 mandamientos de la Torah 2 veces. Así que reafirma de que poseerá la tierra de Israel. Así que en estos temas a tratar, como ya hemos mencionado, Moisés le implora a Moisés para entrar a la tierra, las palabras que busca para persuadir al pueblo, el exilio que ha de venir por causa de desviarse del camino de Hashem y el retorno, la designación del Moche de 3 ciudades de refugio al otro lado del río de Jordán, los 10 mandamientos. El pueblo le pide a Moisés que Hashem le comunique los mandamientos a través de Moisés y no directamente. El Shema también nos habla cómo Moisés persuade al pueblo para que no se olviden de Dios, siendo que en la tierra se van a encontrar una gran prosperidad. La transmisión a los hijos acerca de la salida de Egipto, la reafirmación del juramento a los patriarcas de que heredaron la tierra y que podrán expulsar naciones numerosas y poderosas, persuadirlos de que no se aparten del camino. Así que el primer capítulo, la primera aliyá, es una seguló, o sea, seguló es un remedio, como una medicina, por decirlo así, para obtener
el amor a la tierra, ¿entiendes? Y vemos cómo Moisés rezó 515 veces para obtener esta dicha. La segunda, que nos habla, y vosotros que estáis apegados a Dios, es un aseguro para apegarse más a Dios y obtener a través de ello la vida, ¿entiendes? Tercera, es para obtener, para estar apegado a la Torá, ¿entiendes? La cuarta es para obtener larga vida. La quinta, que son los 10 mandamientos, es una de las más importantes que se relata en el monte de Sinaí. Sexta es donde concluye el versículo 3 del capítulo 6, que es un aseguro para crecer y multiplicarse. Entonces, 7, que es otra de las más importantes, es la que tiene el texto del Shema, donde está escrito en el marco de la puerta de la mesusa, que se colocan en la puerta acerca de, esta es un aseguro para obtener el amor de Dios o el amor a Dios. El amor a Dios. Y la octava es donde se habla del consuelo que Dios le da al pueblo por la destrucción del templo, el exilio de Israel. Así que esta parashá tiene los misbón escrito en ella y es de una gran potencia. Así que tiene 4 capítulos, 118 versículos, tiene ella encerrado. Y en esta porción de esta historia, de esta porción semanal que lleva por título Yo supliqué, es la porción que se lee en este Shabbat Nahamum. El Shabbat Nahamum, para hacer un paréntesis, es el Shabbat de la consolación. Recordemos que apenas acabamos de salir del 9 de Az, este ayuno de 25 horas, y es una energía en este Shabbat muy poderosa, ¿entiendes? Es un Shabbat de la consolación, se llama Shabbat Nahamum, donde puede ser consolado. Este solo Shabbat es consolador, es para consolarnos y ayudarnos a olvidar todos los problemas que hemos sufrido y que todavía no estamos enfrentando. Así que es muy importante entender que el poder del lado negativo no solo está en hacernos dudar, sino también en mantenernos en la duda y en el temor por un día, una semana, un año o muchos años. Así que con frecuencia cuando hacemos algo de lo que nos arrepentimos, dudamos de nosotros mismos y de nuestra capacidad de convertirnos en seres dadores. Así que esta porción, esta sesión puede permanecer con nosotros durante todas nuestras vidas. Entonces, ese lado negativo siempre va a estar haciendo su trabajo. Entonces, el Shabbat de la consolación, el Shabbat Nahamum, nos va a enseñar a ignorar los eventos que nos trae el lado negativo, esos eventos negativos. Si el templo fue destruido, si hubo un dolor profundo, que fue un terrible acontecimiento, sí, recordemos que nos referimos a veces al templo físico, que son las paredes, la creación, eso, pero en un nivel secreto, estamos hablando del templo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo. Entonces, nosotros hemos destruido el templo con nuestras acciones y por prestar atención a ese lado negativo, al oponente que siempre va a estar ahí. Depende de nosotros si se entra o si se permanece donde tiene que estar, por decirlo de esta manera. Entonces debemos de seguir avanzando, ¿entiendes? Y trabajando en todas las cosas. Así que el odio que fue infundado provocó la destrucción del templo y solo el amor lo puede restaurar. Si ya vamos próximo a lo que es el día 15, el Día del Amor,
y nosotros tenemos una energía del amor en una moneda. Del otro lado vamos a tener la energía del odio. Recordemos que el odio es una energía lenta, el amor es una energía rápida. Si no logramos discernirla, conocerla, se nos puede pasar rápidamente. Pero en la otra energía que es lenta, ¿entiendes? Tiene esa capacidad, por decirlo de esta manera, de permanecer y persuadirnos y trabajar en nosotros de manera negativa. Y nosotros sin darnos cuenta, porque no tenemos ese entendimiento o ese discernimiento, no logramos captar. Entonces es muy importante reconocer, entiende, que todo lo que ha sido destruido por ese deseo egoísta de querer recibir para nosotros mismos o por ese odio, en esta polaridad del amor lo podemos restaurar. Con la energía del amor podemos restaurar. Así que debemos de aprender a amar sin razón, sin razón, sea nuestro trabajo espiritual, o sea, con respecto al amor y al odio. El Zohar nos dice que no diga devolveré el mal, como lo habla Proverbios 20:22. Él creó al hombre de manera que pudiera fortalecerse con la Torá y caminar por el camino de la verdad, permaneciendo en el lado derecho y evitando el izquierdo. Así que debemos de caminar por el lado derecho, el lado positivo, y tiene que aumentar en nosotros el amor, aumentar el amor entre ellos. Y el amor está en el lado derecho, evitar el odio, ¿entiendes? Para no debilitar ese lado derecho. Así que la inclinación al bien y al mal existen y el pueblo debe hacer la inclinación al bien, enseñorearse sobre el mal. Por cómo nos enseñaríamos sobre el mal, por medio de buenas acciones. Si un hombre se desvía hacia la izquierda, la inclinación al mal se impone al bien. Entonces, y el deficiencia, y trae una deficiencia, entonces la inclinación al mal es completamente a través de su pecado. ¿Entiendes? Así que un hombre debe por cuidarse para que la inclinación al mal no se complete por medio de sus pecados. Debemos de tener cuidado y completar la inclinación al bien. Decir que no devolveré, no me devolveré hacia el otro lado. Así que esta porción de esta semana tiene muchas cosas que enseñarnos a nosotros. Tiene mucho, mucho. Así que Moisés, que no entraría a la tierra, anhelaba entrar a la tierra, oraba, rezaba, suplicaba con toda su fuerza. ¿Entiendes? Y esta porción que significa yo supliqué e imploré, los sabios exégetas dicen que él rezó 515 veces, que esto equivale a la palabra va. ¿Entiendes? Que es 6 a la et, que es 1, la ter 400. Y conforme a la numerología del alfabeto, vamos a aprender primero que hubo un profundo amor que tenía Moisés por la tierra, que la persona no debe desesperarse, a pesar de no haber recibido sus 514 plegarias, él puso una más, que fueron 515, ¿entiendes? Entonces, dice que la palabra Chirá, que es una canción, también suma 515, que lo cual nos trae o nos alude a que Moisés dijo que ante Dios una canción y que y quizá aceptaba así sus plegarias. O sea, él se puso a cantar, a ver si todo eso él lo hacía. O sea, que es una canción para ver si Dios así lo permitía entrar, ¿entiendes? Así aceptaba. Así que la fuerza de la canción puede ser a veces mayor que la de la propia tefilá. La etimología de esta palabra, bejaná,
es Hinam, que significa gratis. Esto alude a que Moisés y todos los sadiquín aún pudieran pedir por sus grandes méritos. Ellos solo piden por la pura misericordia divina, sin exigir nada a cambio, no expresa el exegeta o comentarista Rachi. Así que en todo esto nosotros tenemos una gran enseñanza en este tiempo que nos trae esta porción semanal hacia nosotros. Y el primer capítulo nos dice, para leer un poco y ir entrando en un poquito más de contexto acerca de esta porción de esta semana. Déjenme buscarlo aquí en las escrituras para poderlo leer. ¿Por qué? Porque nos trae una gran enseñanza acerca de lo que es nuestra plegaria, nuestras plegarias, nuestras oraciones, cómo ellas cobran vida y cómo nosotros debemos de persistir. Y dice en el 3:23, y yo supliqué a Dios en aquel tiempo diciendo, y yo supliqué a Dios en aquel tiempo diciendo, nah, así que es una, en otra porción dice, e imploré delante de Dios en el momento aquel diciendo, Dios Todopoderoso, tú comenzaste a mostrarle a tu siervo, a tu grandeza y a tu mano fuerte, pues quién es como tú, Todopoderoso, cuya presencia divina está en el cielo arriba y rige la tierra, y no hay quien haga como tus obras y como tus proezas. Permíteme pasar, te suplico ahora, para que vea a la tierra buena que está pasando al Jordán, el monte bueno este y el Líbano, templo sagrado. O sea, aquí vemos cómo Moisés está hablando y suplicándole, ¿entiendes? Y esto es una profunda oración y eso es lo que nos enseñan los sabios, que el objetivo de las plegarias es lograr nosotros hacer esa unidad con Dios, ese DBQ. Si la persona no puede orar con esa unión, con ese DBQ, no debería de decir nada. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer este engranaje. O sea que no es nada más, no diga que hay sentido en que yo siga orando. Debemos de poner debe de poner en tu plegaria, en nuestras plegarias, un esfuerzo y una concentración, una gran concentración, que cuando ore con ese apego, con ese DBQ, todas nuestras plegarias van a poder ascender o ascenderán juntas, ¿entiendes? Con las demás plegarias que ya nosotros hayamos dicho de manera apropiada. O sea que no solamente por lo que estamos orando, sino que otras plegarias que hayamos hecho con ese mismo fervor también van a ascender. Aquí esto no está aludiendo en el presente. Yo supliqué. Así que Moisés siempre suplicaba delante de Dios. A veces oraba con tanto DBQ, con tanta fuerza. Y otras veces, cuando no podía alcanzar ese nivel de DBQ, oraba igualmente con toda su fuerza. Hacía ese esfuerzo por él ir más allá. En aquel tiempo, él diciendo, cuando llegó el momento en que me mereció orar con DBQ. Así que es fácil diciendo y ascendiendo, y elevó con él a todas las obras de sus plegarias, aún sabiendo que no iban a ser aceptadas. Él lo hizo, él oró, él suplicó. Yo supliqué a Dios en aquel tiempo. Sabía que cada tiempo es diferente, lo sabemos, cada una de nuestras necesidades son diferentes, pero la manera en que una persona se siente hoy es diferente a cómo se sintió ayer y en cómo se sentirá mañana. Así que Moisés siempre le suplicaba a Dios de acuerdo a cómo se sentía en ese momento. Cuando venimos delante de su presencia, vamos a suplicar, y yo supliqué, ¿entiendes? Yo supliqué viene de una palabra que tiene su raíz
en Hanán, que es graciable. Esto significando un regalo no merecido. Aún los sadí tienen muchos méritos, le suplican a Dios como que no tienen nada, ¿entiende? Como que no merecen nada. Que le otorgue esos pedidos como que son regalos inmerecidos. Y lo vamos a ver en muchos comentarios. Así que cuando la persona quiere algo de parte de Dios, deberá orar para recibirlo. Y deberá de orar como que es algo inmerecido. Yo no tengo esta condición, yo no reúno las cualidades para que tú me lo des, pero como quiera yo te lo estoy pidiendo. ¿Entiendes? Son regalos inmerecidos, son favores inmerecidos. No como un pago en retribución a una acción, no, así no. Más aún, nosotros debemos de insistir en que Dios responda a nuestras plegarias. ¿Entiendes? Debemos de insistir, pero van a llegar momentos, ¿entiendes? Que no deberá de insistir en que Dios responda, sino que deberá de aceptar su respuesta. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque llegó el momento en que Moisés tuvo que aceptar, aún diciendo yo supliqué, ¿entiendes? Yo supliqué, aún teniendo méritos, aún los sadí teniendo méritos, lo ven como un regalo. El Midra enseña que Dios posee un tesoro de dones inmerecidos del cual él otorga favor a aquellos que lo necesitan. Son dones que nosotros somos inmerecidos, no deberíamos de tenerlo, no deberíamos de pedirlo, pero Él nos lo otorga cuando nosotros se lo pedimos, cuando tenemos nuestra necesidad. Así que esos regalos están ahí. Los sadí no lo necesitan, dado que ellos se ganan su recompensa debido a sus buenas acciones. Los malvados no lo recibirán, pues de otra manera estarían siendo recompensados, aunque sean indignos. Entonces debemos concluir que esos regalos entonces son para los sadí, para que ellos lo distribuyan como lo crean conveniente. Entonces es por lo cual es tan importante conectar con un verdadero sadí. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que Hashem le otorga para dárselo a aquellos que están con ellos de acuerdo a cómo ellos crean, a cómo ellos crean que lo deben de dar. Así que los sadís se benefician del tesoro de esos dones inmerecidos. Así que es imposible que la persona pueda estar unida sin interrupción, dado que debe de atender a los asuntos mundanos, ¿verdad? Como comer, dormir. Así que cuando el sadí tiene que dedicarse a estos tipos de asuntos, recibe su sustento del tesoro de dones inmerecidos. Entonces puede transferir el sustento a los demás que no están unidos, como aquellos que están en el trabajo, como que carecen del tiempo y de la capacidad para estudiar, para dedicarse a la tefilá, y están alejados de todo lo que es la parte muy centrada en la observancia del estudio, ¿entiendes? Y todas esas cosas que no pueden por cualquier circunstancia. Entonces, por los méritos de ellos, eso nos llega a nosotros. Y esto me trae a memoria cuando se dice que la unción entra por la cabeza, o sea, todo entra por el sadí. Recuérdese que el Yesé, la misericordia, lo justo sostienen la creación del mundo. Entonces, ellos emanan de eso, y es de aquí que se puede decir cuando sustentamos a un estudioso de Torah. Como tú no tienes tiempo, tal vez para el estudio, como no tienen muchas cosas que hacer, entonces, ¿qué hace? Al tú sustentar de esa emanación, entra y llega hacia ti y ellos pueden distribuir. ¿Entiendes? Yo supliqué, era el principal propósito de esta plegaria. Entrar en la tierra prometida, era descender sobre él y hacer que el pueblo o la nación, el poder de la memoria, el ojo bueno y caritativo. Así que los sabios enseñan que una buena memoria depende de evitar el mal de ojo. Depende de evitar el mal de ojo. Así que
Moisés buscó el ojo bueno y caritativo para atraer el poder de la memoria. Oró diciendo, te ruego, me permita pasar y ver la buena tierra, ver el Líbano. Y le agregó, porque tú eres Dios en el cielo y en la tierra y te encuentras en todas partes. O sea, ¿para qué? Para que nunca olvidemos, pero aún no había llegado el tiempo de la victoria eterna sobre el mal. De modo que las plegarias de Moisés para entrar en la tierra no fueron aceptadas. Aún así, se le permitió a Moisés contemplar la tierra y traer la bondad con su buen ojo. ¿Para qué? Para que Josué pudiera entrar a la tierra. Solamente por los méritos que tenía este Sadí, este profeta Moisés, al ver la tierra y contemplarla, es como que él hizo un buen ojo, la vio de buen ojo. Entonces su hijo espiritual, que era Josué, pudiera entrar a la tierra prometida. ¿Entiendes? Entonces, para nosotros tener esta victoria, ¿entiendes? Debemos de evitar sobre el mal de ojo. Por eso es que muchos no comparten con todo el mundo. Por eso se dice, no provoque la envidia entre los demás, no llame a la ira a los demás, cuídate tus bendiciones, no la cuentes, tus sueños no lo cuentes. Y es como un engranaje de nosotros cuidar para no levantar ese mal de ojo en las personas, para no hacerlo. Así que después que Moisés conquistó a Sihón y a Og, comenzó a orar para tener el mérito de entrar en la tierra. Pensó que sí había merecido vencer la fuerza de estas dos ciudades, tendría el mérito de entrar a la tierra. A lo cual Dios le responde, no vuelva a hablarme de este asunto, lo dice en el Deuteronomio 3:26, pues aún hay mucha más fuerza del mar que no han sido derrotadas. Así que el principal motivo por el cual Moisés no podía continuar con su liderazgo y entrar en la tierra es que el pueblo no buscó al Sadí para que lo guiase. ¿Entiendes? Como Moisés le hizo entender al pueblo, Dios estaba enojado contra él por causas de ello. La gente se molestó, pelearon entre sí y esa disputa ocultó al Sadí. Así que de manera similar, en las aguas de la disputa, el pueblo arguyó contra Moisés, cosa que lo enojó al punto que él golpeó las rocas. Recordemos que esto ocurrió en Números 20, 10, 11. Entonces ahí perdió la posibilidad de entrar a la tierra. Así que cuando se describe este pecado, que fue algo menor, vamos a llamarlo así, como algo menor, el hecho de haberse elevado por sobre el pueblo y no haberse unido a él, esto hizo que actuase con precipitación, lo que dio por resultado que se le fuera impedido entrar a la tierra. ¿Entiendes? Así que debemos de trabajar profundamente en nuestras acciones y trabajar para unirnos con los Adí en el lugar de nosotros separarnos de ellos. Así que cuando a nosotros nos ataca esa adversidad, cuando las preguntas son evidentes, ¿por qué está ocurriendo eso? Y cuando hacemos algo malo, mal, nos preguntamos cómo pude hacer tal cosa. Así que aunque a pesar de que esto parezca preguntas inteligentes, la clave de nuestra transformación espiritual y realizar esta al hacer las siguientes preguntas, cuando comenzará a mejorar las cosas. Así que el poder del lado negativo no solo nos tira hacia abajo, sino que nos drena, que drena nuestra esperanza de un cambio positivo. Y este chava de consolación nos da el poder de levantarnos, del poder de levantarnos después de una caída. Entonces, esto nos va a llevar a una renovación y, alcanzar lo que nosotros en realidad estamos percibiendo que queremos alcanzar. En el 3:24 dice, Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa.
¿Qué Dios hay en el cielo o en la tierra que puede hacer conforme a tus obras y conforme a tus hechos? Así que en este momento las bondades que Moisés percibió no habían sido nunca reveladas en este mundo. Ahora que Dios se la estaba mostrando, Moisés le estaba suplicando por entrar a la tierra. Él estaba suplicando por esa bondad, esas bondades le serían reveladas a todos, ¿entiende? Pero que aún no había llegado el momento de ser revelada, de una manera abierta. Así que de modo que que Dios le dijo a Moisés, estás perdiendo demasiado, no vuelvas a hablarme de este asunto. O sea, Moisés oró como si recién hubiese comenzado a servirle a Dios. Así que se refiere cuando en el 3:25 que habla, te ruego me permita pasar y ver la buena tierra que está más allá, aquella buena montaña, se está refiriendo al templo. Es una llamada buena. ¿Por qué? Porque el pueblo ofrecía los sacrificios que lo separaban en el bien y el mal, que hoy en día tiene que ver mucho con nuestras ofrendas, nuestros sedacá, que están invertidas porque ya no se llevan animales, entonces están invertidas en el dinero que podamos dar. Así que Moisés eh, sabía todo lo que iba a acontecer, ¿entiendes? Así que hay algunas cosas que se encuentran más allá de la comprensión de las personas. Así que en tal caso, uno debe de permanecer en silencio. El silencio es una cerca para la sabiduría. El silencio cerca la sabiduría. Así que Moisés no podía comprender por qué no merecía entrar a la tierra. El pueblo había cometido varios pecados graves en el desierto, pero aún así habían sido perdonados. En cambio, el error de Moisés en las aguas de la disputa fue menor, pero no les fue concedido entrar a la tierra. O sea, y Dios le dice, tú estás preguntando demasiado, no hagas tantas preguntas que se encuentran más allá de tu capacidad de comprensión. ¿Por qué? Porque él lo que quería era entrar. Y al no guardar silencio, no se completaba ese nivel de sabiduría. Vamos a encontrar en muchos escritos por los sabios que la sabiduría es más elevada que la profecía, mucho más elevada. Una palabra de sabiduría es mucho más fuerte que una palabra profética. ¿Entiendes? Entonces, en eso tenemos que saber discernir. El discernimiento es una herramienta muy importante en la cual nosotros tenemos que pedirlo. Así que este Shabbat viene a traer esa consolación, ¿entiendes? Me lleva a ver más allá de lo que nosotros queramos ver. Así que debemos de esforzarnos en alcanzar a través de nuestro trabajo el crecimiento y el crecimiento espiritual, esas bendiciones. ¿Entiendes? Debemos de tratar de transformarnos, que cada uno de nosotros nos podemos transformar para alcanzar todo lo que nosotros queremos alcanzar. ¿Entiendes? Entonces, en esta historia o en esta porción que Moisés le está rogando a Dios, el Zohar también explica. Después la reina se eleva y une con su marido, el Seyalpín, y está escrito una oración de Moshe, el hombre de Dios, el Salmo 91. ¿Por qué? Porque la oración es Malhú y Moisés es el secreto del Sei Arpín, el mundo de las emociones o la sefirot de las emociones. Aquí está la unión y la adhesión con la esposa a su marido. Una oración de Moisés y la extensión de la mano derecha e izquierda. O sea, cuando nosotros oramos, elevamos las manos, pero siempre subimos un poquito más la derecha y dejamos un poquito más abajo la izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha representa a Yesé y la de abajo, la izquierda, representa a Gureba. Así que la mano derecha e izquierda, Yesé y Gureba, para recibirla y pasar
y para estar juntos en un lado. Hablamos mucho acerca de lo que es el equilibrio. Así que Moisés sabía que la oración era una herramienta poderosa para conectar con el Creador. Él no estaba orando porque quería algo de parte del Creador, ¿entiendes? Porque quería algo de parte del Creador, lo quería, lo anhelaba para mantener, sino también para mantener su conexión con Él. Así que cuando pedimos la ayuda del Creador mediante nuestras plegarias y oración, también estamos creando una conexión mucho más cercana con Él. Estamos creando un DBQ. Y es muy importante entender que nosotros no estamos solos en este mundo, que necesitamos orar, que necesitamos pedirle a Dios, pedirle a Él todo lo que nosotros queremos. Pedirle a Dios no debería de ser algo que solo hagamos en un momento de necesidad. Es una herramienta para conectar con la luz todo el tiempo y en todo momento. Así que esta porción nos induce a eso, nos motiva, ¿entiendes? Así que en el 3:28 que se habla que cuando se le dice instruye a Josué, fortalécelo y dale ánimo, porque él guiará al pueblo. Solo después del fallecimiento de Moisés y de su ascenso a un nivel mucho más elevado, pudo Josué guiar al pueblo. Josué alcanzó ese nivel únicamente debido a la influencia de Moisés. Entre los que hemos estado estudiando año tras año esta porción, hubo un momento a través de la geometría y de cómo acontece todo esto, en esas plegarias que Moisés hizo 515 veces, vemos que llegó un momento que ya Dios le dijo, para, ¿entiende? Y llegó un momento a nivel del todo el secreto que él prácticamente le dio la espalda porque ya estaba a punto de conseguir la respuesta de un sí, ¿entiende? Entonces, cuando sacamos la geometría y podemos ver que sacamos la geometría, hay otro corte que lo hicimos de la serpiente de Moisés y la geometría de Moisés y Machía, que son las caras de la misma moneda, podemos decir y deducir que en ese momento que ya Hashem le está diciendo a Moisés, para, hubo una aparición, estamos hablando de algo alusorio, metafórico, del Machía en ese momento, diciéndole, oye, si tú sigues, tú vas a entrar a la tierra, pero yo no voy a aparecer. Entonces, todos los males, ¿entiende? Que van a suceder, porque ya Moisés había visto el exilio, ¿entiende? Había visto la redención, ¿cómo pasaría? Entonces, en esa cara, que es la misma moneda, que esa energía del Machía interfiere, entonces Moisés hace ese silencio en sus plegarias. ¿Entiendes? Hubo algo que, ok, tú no vas, pero yo es mi turno después, por decirlo así. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces nosotros queremos seguir en el control, seguir haciendo las cosas, pero muchas veces ya el creador tiene algo preparado para el futuro que nosotros no conocemos. Moisés había visto la tierra, Moisés había visto, se van, tengan cuidado porque la tierra le va a dar tantas cosas materiales, tanta prosperidad que se pueden alejar del creador. Entonces van a venir ese exilio y después va a venir esa redención, ¿entiendes? Pero lo que no se le había mostrado hasta ese punto era que había otro libertador, por decirlo de esta manera. Así que es algo que nosotros debemos de tenerlo muy, muy importante. Así que el éxito del pueblo depende del cumplimiento de los mismos, de los mandamientos. Y Moisés hace probar sus palabras, recordándole incluso al más joven entre ellos un evento que había ocurrido, ¿entiendes? El cual ellos habían visto con sus propios ojos, que era el evento de Baal, la Baal peor. Así que Moisés soltaba al pueblo a recordar que no solo a los preceptos, sino también a la entera revelación que pasó en el Sinaí, la gloria y la grandeza que le fue mostrado al pueblo. Si alguno pretende poner en duda el origen, ¿entiende? La nación entera será testigo. Ellos vieron todo lo que estaba aconteciendo.
Así que la lectura de esta porción nos está haciendo eso. Eso es que no debemos de descuidar el camino, debemos de cuidar nuestra conexión con el Creador. ¿Por qué? Porque dice, ustedes vieron con sus propios ojos lo que Dios hizo con motivo de Baal Peor. Pues que a todo hombre que siguió a Baal Peor lo ha destruido Dios. Pero ustedes que se apegan al Señor, su Dios, están todos vivos hoy. Así que esto nos enseña que la gente debe de unirse al Creador. Ellos, con ellos viven, pues con ellos vive, mientras que aquellos que no se unen son destruidos. Así que Dios, tu Señor, es un fuego que consume, nos dice de Barín 4:24. Y siendo así, sería imposible que una persona se uniese a Dios. Así que la santidad de Dios, la respuesta es que la santidad de Dios va a sustentar a todos aquellos que lo buscan, a todos aquellos que se alejan de él, lo va a destruir. O sea, que es una dinámica similar y vamos a encontrar el hilo de lana de azul celeste, ¿verdad? Que son los sisí. Cuando la persona busca el talí, que es el objetivo final, que es el mismo, que es Dios mismo, el tejele le ayuda a entrar en el ámbito de la santidad. Digo tejele porque estoy hablando de lo sí, que es similar. Pero si no busca la santidad, entonces en el ámbito de la santidad se le encierra, ¿entiende? Y es consumido. Ustedes que se apegan al Señor su Dios están todos vivos. ¿Por qué? Porque uno se apega a Dios mediante los tefilín. Esto es más para el hombre. Entonces, nos dice su sabiduría y su inteligencia. Esto no hace referencia a los cálculos astronómicos, como nos habla en el 4:6. Los guardarán pues para cumplirlo, porque esto consistirá su sabiduría y su inteligencia a los ojos de las naciones. Si lo guardan, si lo constituyen, esto les servirá a los ojos de las naciones, los cuales van a escuchar, lo van a oír, oirán de todos estos estatus y dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Así que la sabiduría y su inteligencia se hace en estos cálculos astronómicos que son realizados a propósito para sincronizar el año solar con el año lunar, con el fin de establecer la fiesta judía, de establecer la fiesta del pueblo, perdón. Entonces, esto nos revela esta profunda y única sabiduría, ¿entiendes? Que el pueblo posee, que se lo hace ser entendido en los tiempos. Entender todo esto lo hace ser entendido y este es el mérito de la intercalación, ¿entiendes? Que es sincronizar el calendario solar con el lunar, ¿entiendes? Así que se debe de calcular cada día, cada mes, al segundo para establecer el tiempo propicio que Hashem marcó para las festividades, ¿entiendes? Y esto es un gran misterio que ocurre y esas festividades para trascender en los límites del tiempo, acercarse al uno, quien está por sobre todo el tiempo, acercarnos a Hashem. Aquí está una gran sabiduría que proviene de la Sefirot de Jotma, ¿entiende? Que proviene de la raíz Jaján, que es sabio, que es un acrónimo para hacer, que es carencia, ¿entiende? Y de eso viene a traer un orden pleno. Los años del calendario pueden estar compuestos por 353, 354 o 355 días. Esto no hace referencia a un año en el cual los meses de Sheva, de Kislev, cada uno tienen 29 días, ¿entiendes? Y hace referencia a un año en el cual todos los meses se alterna entre 30 días y 29 días. Así que ya vamos rumbo a Elú, vamos rumbo a Tisri, que son 30 días, Shevan 29, Kislev tiene 30, Tebel tiene 29,
y así sucesivamente. Así que hace una referencia en el cual los meses de Sheva y Kile, que tienen cada uno 30 días. Entonces, aquí está esta gran sabiduría para sincronizar para nosotros que estamos en Oriente, el año solar con el calendario lunar, que es el estipulado con cabeza de mes de Nisan. Y saber que tenemos 4 cabezas de año. ¿Por qué? Porque tenemos el año de la creación, el año de Nisan, el año de los árboles. O sea, que son una sincronización los años solares con los años lunares. Los secretos del sistema solar están ocultos, ¿entiendes? Entonces el pueblo debe de conocer esos secretos. ¿Para qué? Para que lo pueda revelar, para dejar de ser un secreto. Así que esa intercalación hace referencia a esos intelectos que logran trascender, que sabemos que existen, pues pese al hecho de que se encuentran más allá de la comprensión. Es algo bien difícil de comprender, créanme que se lo digo. Así que sabemos de ellos, aunque aún no lo hayamos alcanzado. Así que de esa manera debemos de hacer que se conozcan los secretos del sistema solar, aunque se encuentren más allá de nuestro entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos? Así como lo está el Señor nuestro Dios, siempre que nosotros le invocamos, nos dice 4:7. O sea, que esto nos está indicando que la plegaria son grandes, que afirman, ¿entiendes? Y aquí podemos ver en Segunda de Reyes, Reyes 2:8-4, cuando Eliseo logra trascender o hizo sus plegarias, ¿entiendes? Así que la grandeza del pueblo es en el hecho de que Dios oye nuestras plegarias y cambia para nosotros el orden natural de las cosas a través de nuestras plegarias. Es como que si le estuviéramos pidiendo, pero al mismo tiempo también dándole permiso que cambie el orden de nuestras plegarias. El Salmo 145:9 dice, Dios es bueno para todo. Cuando la persona cree que Dios es bueno para todo, que Él siempre puede ser llamado para cubrir nuestras necesidades que uno tenga, así sea de salud, de sustento, de hijo, de lo que sea. Entonces, nuestro esfuerzo estaría puesto ¿en dónde? En Dios. En lugar de ir detrás de todas las clases de estrategia, nosotros estamos puestos en Dios. Hace días mi esposo me puso a ver una serie y él decía, Dios es bueno, y la persona tenía que contestar todo el tiempo Él es bueno. Así que la persona que no cree en Dios debe de recurrir a toda clase de opción. Si está enferma, de encontrar remedio, pero hay veces que el remedio que uno necesita no existe, ¿entiendes? Mientras que hay un remedio que sí se puede adquirir, ¿entiendes? Y no sirve, tal vez lo podemos adquirir, pero no sirve tampoco para la enfermedad. El médico no lo recetó, pero no sirve. ¿Por qué? Porque necesitamos acercarnos al Hachén, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque él siempre está disponible, él siempre está accesible para curarnos, para sanar esas dolencias. Así que si la persona olvida una sola palabra de lo que el Hachén ha dicho en sus escrituras, es considerado como que si le hubiese faltado su alma. Por eso vamos a encontrar personas que dicen el punto en el corazón, el Zohar lo habla, y cuando te habla de la rosa, ese punto en el corazón tiene que ir despertando, es esa chispa que está dentro de ti, que tiene que ir despertando para ir alcanzando niveles superiores. Así que el alma corresponde a la memoria y el cuerpo al olvido. El cuerpo olvida, pero el alma no, el alma tiene todo eso grabado. Lo que pasa es que está infundada en este cuerpo. Así que la persona debe de tener cuidado y no caer en el materialismo, ¿entiende? Que lo puede hacer llevarse, que se olvide de su alma. Hay una palabra que es el bitum, que es anulación, ¿entiende? Uno de los objetivos más elevados del buscador espiritual es alcanzar este bitum, ¿entiende? Pero incluso después de alcanzar el bitum, uno debe retornar a su estado corpóreo
y puede incluso olvidar la divinidad que ha visto. Cuando entramos en esos momentos de oración tan fuerte, nosotros hacemos este virtud, nos anulamos delante del Creador, anulamos este cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando regresamos a nuestro estado, vamos a decir que salimos de nuestro aposento alto, de nuestro lugar de plegaria, donde hacemos nuestras conexiones. Entonces, muchas veces olvidamos todo eso que vimos en ese momento. ¿Entiendes? Es como lo que ocurrió en el monte del Sinaí y el pueblo le dijo, vuelve y repítenos los mandamientos. ¿Para qué? Para que nos los recuerde tú a través de ti. Así que el pueblo ascendió al nivel de percibir a Dios, ¿entiendes? Pero aún así, poco de tiempo después se hundieron en un nivel de idolatría que fue el becerro de oro. Así que guárdate de que no se te olvide lo que tú experimentas en ese momento de virtud, de anulación. Uno debe de estar purificándose constantemente, purificar que nuestra mente, nuestro pensamiento, para que seamos dignos de retener esa santidad, de retener esas impresiones que hemos vivido de la divinidad. ¿Entiendes? Y si uno que es estudioso de todo esto, al igual que en sus hijos, sus nietos, no dejarán esto en su descendencia. O sea que es algo que va. Cuanta más gente acepte la verdad de Dios, más se exaltará el nombre de Dios. Así que si nosotros lo hacemos, después vienen nuestros hijos, podemos transmitir el conocimiento de Dios a las futuras generaciones. Así que todo tiene un comienzo, el medio y el final debe de ser verdadero. De esa misma manera aceptamos el conocimiento de Dios sobre nosotros y sobre nuestros hijos y debe de ser transmitido de generación en generación. Entonces existe la escritura nos revela 3 niveles, ¿verdad? Tus hijos y tus nietos. Ahí hay 3 niveles, yo, mis hijos y mi nieto, a los cuales nosotros debemos de enseñarle, ¿entiendes? Son 3 puntos. El punto 1 es el punto del sadí, que es necesario hablar con él cada día, con el maestro. El segundo es el punto del amigo, uno que debe de hablar cada día con un amigo. O sea, se lo dije primero como hijo, como generaciones. Ahora tenemos al maestro o al sadí, que es un punto. Tenemos al amigo, ¿entiende? Que es otro punto, que uno debe de hablar cada día con un amigo. Y el tercero es el punto propio de cada persona. Uno debe de expresarse y hablar con Dios, de hablar con Dios desde el fondo de nuestro corazón. Cada día desarrollar esta relación con el Creador. O sea que cuando nosotros estudiamos las escrituras, que eso hace que sea equivalente al desarrollo del punto personal. Cuando estudio con tus hijos o cuando estudiar con tus hijos es equivalente a desarrollar el punto con el amigo, pues tienes a alguien más con quien conversar y estudiar. Y estudiar con los nietos es equivalente a desarrollar un punto abarcador del sadí. Y esto hace que comprender entre los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, un padre, un hijo y un nieto. Ahí están esos 3 puntos que son tan importantes para nosotros. Así que enseñar las escrituras se aplica a los hijos varones mayormente, pero eso no significa que no. ¿Por qué? Porque esos son, vamos a ponerlo como, ¿cómo le explico? Cuando el hombre pone sus reglas, por decirlo así. Entonces, dentro de la cultura, esto puede ocurrir. Así que el estudio de la Torá, el estudio de las escrituras, nos hace recordar que estamos de tránsito en este mundo y que debemos dirigir nuestros esfuerzos hacia lo que viene. ¿Entiendes? Está escrito también que debemos de recordar el día del Shabbat. Cada día de la semana cumplimos con esta misbah, que es lo que nos representa el mundo que viene. Como recordamos el Shabbat durante los días de la semana, estamos recordando el mundo que viene, lo que va a acontecer. ¿Entiendes? Así que si hablamos
4:13, que le anunció el pacto, las observancias de los 10 mandamientos, podemos decir que le anunció, ¿verdad? Es similar como a venas y tendones de nuestro cuerpo. Las venas y los tendones llegan a toda parte del cuerpo. La rectificación del pacto es relevante hacia toda la misma, que se realizan con el cuerpo. Aquel que cuida el pacto es capaz de rectificar todas las partes de su cuerpo que han sido dañadas por el pecado. El pacto está asociado con el nombre de Dios, el Shaddai, ¿entiendes? Y cuando rectificamos, es como arrojar flechas hacia los lugares que son muy estrechos y pequeños para poder ascender a ellos a través de los canales regulares, ¿entiendes? De esos canales que nosotros necesitamos tenerlo abierto. Y dice que el Señor tu Dios ha dado como porción suya a todas las naciones. Recuérdense que cuando en el Génesis 1:1 dice, en el comienzo creó Dios, ¿entiendes? Creó para que como primero, res. Si el mundo fue creado para nosotros, ¿por qué se le dio un sistema solar a las naciones? Así que aquí no necesitan la luz y los beneficios otorgados por el sistema solar, pues hay necesidades que pueden ser satisfechas directamente por Dios. Esta relación es evidente en el futuro, como la afirma el profeta Isaías 60:19. El sol no será más tu luz y Dios será tu luz. O sea, estamos haciendo algo ahora aquí mirando, pero que en el futuro ellos no vamos a necesitar, porque Dios será nuestra luz para iluminarnos. Que el Señor tu Dios ha dado como porción suya a las naciones para iluminarla, ¿entiendes? Así que debemos de tener en esto en cuenta. ¿Para qué? Para también cuidarnos de la idolatría, ¿entiendes? Así que no hay cosas que nosotros tengamos que buscar más allá de este conocimiento, pero sin esa idolatría, ¿entiendes? En su lugar, su porción se encuentra en el lado espiritual, en el mismo Dios la encontramos, ¿entiendes? Él, porque lo dice, el sol no será más tu luz, Dios será tu luz. Así que el sistema solar se vuelve una fuente de idolatría para algunos, entiende, que lo perciben erróneamente, lo perciben como una divinidad. Y en esto debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios lleva a la persona a un ardiente y apasionado deseo de acercarse a Él. Aquel que se aleja de Dios también es consumido, como ya lo hablamos. Pero mientras más nos acercamos a través de nuestra plegaria, haciendo de Ivo de Du, nos conectamos y tenemos ese deseo ardiente. ¿Por qué? Porque que Dios no lo necesita, nosotros lo necesitamos a Él, ¿entiendes? Así que nosotros necesitamos que Él nos guíe. Entonces Dios puede darnos lo que nosotros necesitamos, aún no hagamos nada para ganarnos el sustento, ¿entiendes? Él no lo puede dar, pero tenemos que buscarlo, ¿entiendes? De insistir en Él. Y incluso poder esculpir todo nuestro deseo hacia Él, así como se esculpe una madera. ¿En dónde se encuentra? Dice el 4:29, si acude a Él con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea que donde te encuentres podrás buscarlo simple y llanamente, si lo haces de corazón, si lo haces con toda tu alma. Buscarás y lo va a encontrar. Así que tan cerca estamos de Dios, ¿entiendes? Y si más cerca estamos de Él, no nos vamos a extraviar, no nos va a llegar ese momento del exilio, que el exilio no nos alejará más de Dios, sino que nos va a acercar a Él, nos va a acercar a sus porciones, nos va a acercar a todo lo que Él ha dicho para nosotros y para nuestras vidas. Así que en el exilio, bajo el dominio de las naciones, se va a comenzar a sentir
esa identidad de que estamos adheridos a Él y vamos a sentir ese deseo de retornar a Hashem, de retornar a Él, de buscarlo, de encontrarlo. ¿Entiendes? De ir mucho más allá. Así que desde lo más bajo de lo bajo puede comenzar a sentirse ese deseo y ese anhelo por retornar a Dios. En un nivel inferior, esa luz puede oscurecer más aún, pero esto es para el bien de la persona. Pues en ese nivel inferior, donde la luz brilla con menor intensidad y está más limitada, se puede experimentar a Dios de una manera como nunca lo hubiéramos hecho. Y como nunca podríamos haber experimentado cuando la luz era intensa. Así que cuando estén angustiados, cuando te sobrevengan en todas estas cosas, mediante el arrepentimiento, la persona merece anular el tiempo, al igual que todos los problemas y los juicios que he escrito, que provienen del otro lado y que solo existen en el ámbito temporal. Una vez merecer oír la voz de la santidad y anular la voz del otro lado, entonces todo esto alude cuando estés en angustia, cuando experimentes todas las dificultades y los juicios que surgen del otro lado, ahí va a estar Hashem. Volverás al Señor tu Dios, te arrepentirás y oirás su voz. Entonces esto viene con este arrepentimiento que nos lo da la Cefiro Divina, que nos ayuda a trascender en el tiempo. Cuando la persona retorna a Dios, merece anular el tiempo, oír la voz de la santidad. Así que las angustias provienen de los últimos días, de las contriciones del tiempo. Pero aquel que se une a Dios, aquel que está más allá del tiempo, va a encontrar el alivio a todo su sufrimiento. Va a encontrar el alivio a todo lo que necesita. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque va a poder lograr grandes cosas mediante sus plegarias. El descenso a Egipto fue una rectificación para el pecado de la emisión en vano del semen de Adán. Habiendo soportado la esclavitud, ellos rectificaron este pecado. Así que el pueblo pudo volverse una nación mediante en medio de otra nación. Y así le fue mostrado. Moisés era tan grande que fue capaz de llevar al pueblo hacia un estado en el cual alcanzaron el verdadero conocimiento de Dios. Y no solo reconocimiento mediante la fe. Moisés es sinónimo de dar el conocimiento de Dios, dado que él alcanzó la conciencia más elevada de Dios a la que un ser humano pueda aspirar. Debido a que el pueblo de sus generaciones estuvieron unidos a él, también alcanzaron, que era lo que hablábamos. Si te une al Sadí, te une al Daal, a este conocimiento, eleva tus plegarias, tú alcanzas eso, tú alcanzas esa misma proyección, esta misma energía. Así que se demostró, ustedes se mantuvieron pasivos, pero Dios reveló su providencia divina. Dios lo reveló. Hablábamos de que el silencio es el cerco de la sabiduría. Así que la persona debe de llevar el conocimiento de Dios hacia su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el asiento de las emociones. Uno debe de llevar el conocimiento hacia su corazón en el sentido que su mente controle sus deseos. O sea, los tres malos deseos de la codicia, que son la codicia, la gula y la lujuria, son controlados cuando llevamos este conocimiento a nuestro corazón. Hay gente que no insisten en conocer a Dios de manera intelectual, ¿entiendes? Hay gente que piensan que no, pero hay que recapitularlo, hay que llevarlo al corazón. La única manera de conocer a Dios es mediante la fe. Mediante la fe nosotros conocemos. La fe sola es insuficiente para alcanzar el conocimiento pleno en Dios. La persona debe aprender a conocer a Dios de manera intelectual. La comprensión intelectual solo debe de estar construida sobre la fe en Dios. Uno debe de buscar el intelecto, el conocimiento. Sin embargo, es necesario muchas veces alejarse de las filosofías vanas, de la falsa sabiduría.
entiende, que solamente nos lleva a extraviarnos. La sabiduría esencial es la sabiduría de conocer sus escrituras, conocer lo que podemos experimentar, no olvidarnos de lo que experimentamos en esos momentos de conexión, en esos momentos de BQ, de buscar esas plegarias, ¿entiendes? Así que todo lo que esté desordenado va a ser ordenado. Así que los cielos representan a los que habitan arriba, a los Sadiquín, quienes llevan en su corazón el hecho de que Dios es el único Dios, y la tierra representa a los que habitan aquí abajo, la gente común, ¿entienden? Incluyendo los malvados, deben colocar a Dios en su corazón, pues Él siempre Él está siempre en cada persona, así esta persona sea recta, sea buena o no lo sea, ¿entiendes? Así que si uno lo merece, esto se vuelve como un hélice para nuestras vidas. De lo contrario, se puede transformar en una porción mortal el tener este conocimiento de sus escrituras, de su Torah, ¿entiendes? Así que cuando nosotros el rostro se oscurece y se refleja la lujuria y los deseos de este mundo, entonces necesitamos volver al Creador, necesitamos buscar ese momento, necesitamos volver al estudio. ¿Para qué? Para que el rostro empiece a brillar con una luz divina. Empecemos a ser purificados, empecemos a volver a ser y cumplir lo mismo. ¿Entiendes? Purificar esos deseos materiales que nosotros tenemos, que nos pueden hundir aún todavía más. Cuando la persona también cuida su lengua y solo dice palabra de santidad, esto indica que la palabra de Dios está con ella, como lo habla cara a cara, habló Dios con ustedes en el monte, en medio del fuego. En ese nivel uno ve a Dios cara a cara. O sea, el fuego es algo que viene a purificar, pero también ahí el Creador se revela, ¿entiendes? Ahí Él está en nuestras necesidades, ¿entiendes? Siempre y cuando nosotros lo estemos buscando y estemos haciendo la cosa con propósito. Él se reveló en el monte de Sinaí. El pueblo alcanzó un nivel de profecía y asentó su fe. Hay 10 palabras en las escrituras que nos conectan con la profecía y son los 10 mandamientos. Estos 10 niveles de profecía corresponden a los 10 mandamientos. ¿Entiendes? Que siendo la palabra de Dios son en sí mismo profecía. Que le fue instalado al pueblo el espíritu divino de la profecía, que fortaleció que su fe en Dios, que creó el mundo con 10 expresiones. Tenemos las 10 sefirot, son 10 emanaciones en la cual Él creó. Cuando la persona se dedica al estudio, se dedica a hacer sus plegarias, alcanza un nivel, un espíritu divino que lo va a fortalecer, que corresponden a estas 10 expresiones. Así que en el monte de Sinaí el rostro de Dios se reveló en los rostros de cada uno de los que estaban ahí. Lo pudieron oír directamente cuando Él le habló y sus propias palabras expresaban la palabra de Dios. Las propias palabras de los que estaban ahí expresaban. Así que en el fuego era la entrega de la Torah. Pueden encontrarse, el fuego en la entrega de la Torah puede encontrarse en la Torah misma. ¿Entiendes? O sea que sus palabras como fuego, como lo expresa Jeremías 23-29. Entonces debemos de estar. Así que los sabios enseñan que desde este momento Moisés se abstuvo de tener relaciones con su esposa, lo expresa en el 5:28, pero en cuanto a ti, párate aquí conmigo y yo te declararé todos los mandamientos, los estatutos y las leyes que le ha de enseñar para que lo practiquen en la tierra que le voy a dar en posesión. ¿Entiendes? Así que si se requiere que el pueblo se abstenga de este tipo de relaciones debido a que van a escuchar directamente a Dios en un solo día. Cuanto aún más uno debe de separarse, dado que Dios habla conmigo todos los días.
cuánto más aún debo yo separarme, dado que Dios habla conmigo todos los días. Así que Dios elogió por esto, diciendo, dile al pueblo que vuelvan a su tienda, pero tú te quedas conmigo. O sea, él se quedó para poder escuchar y después se le transmitió. Fue por un tiempo, no fue que él se separó ni que nos están llamando a una separación, no, fue por un tiempo para escuchar la voz de Dios. Así que aprendemos que para recibir debemos de cuidar que el pacto. Cuanto más grande sea el grado de pureza sexual, mayor será la capacidad de revelación que vamos a tener. Así que la persona debe de saber cómo cuidar sus relaciones. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque debemos de estar casados. ¿Para qué? Para poder estar completo. Pero a Moisés se le pidió esto. Debido a esto, él alcanzó ese nivel de pureza del pacto. Así que en un nivel muy elevado de pureza sexual para ser un verdadero líder de la nación. Para ser un verdadero líder se necesita tener este nivel de pureza. ¿Entiendes? Este nivel de pureza que se alude. Así que la Torah y las plegarias corresponden a los pies. La Torah como está escrito. Pero en cuanto a ti, párate aquí conmigo. Ellos se pararon al pie del monte, como lo expresa Éxodo 19. La plegaria, como está escrito, Pinja se puso de pie y oró. Cuando la persona estudia, cuando la persona ora, rectifica el nivel espiritual asociado con los pies e invoca así el mérito del Machía, de quien está escrito, ese día sus pies se pararán en el monte de los olivos. Lo dice el profeta Zacarías 14:4. Y tenemos las partes, para ir concluyendo, de el Shema. Aunque la persona solo haya recitado el Shema en la mañana y en la noche, cumplió la misma de esta Torah no deberá de estar lejos de nuestra boca, de tu boca. Es una expresión que debe de estar satisfecha en la vida, aunque tenga muy poco. Uno debe de ocuparse de estudiar, y aunque no llegue a cumplir con los objetivos, debe de estar contento como si lo logró. Así que al recitar el versículo del Shema, la persona debe de cerrar los ojos y cubrirlo con su mano derecha. La palabra hebrea ain es ojo, y que tiene un valor de 70. Los ojos de la persona pueden llevarla hacia la raíz de la Torá. Está asociada con ¿qué? Con las 70 naciones. Está asociada con los 70 miembros de la casa de Jacob, como habla Génesis 46. O la puede extraviar tras los deseos materiales de las 70 naciones del arquetipo. Así que al cerrar los ojos, estamos reafirmando nuestra fe, bloqueamos los espejismos de este mundo y trascendemos los deseos maritales. Así que la esencia del Shema está cuando decimos, oye Israel, Dios es nuestro Dios, Dios uno es. Bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre. Así que contiene un total de 12 palabras paralelas a las 12 tribus que constituyen el Malhú de santidad. Estas dos frases también contienen 49 letras paralelas a las 49 letras en los nombres de las 12 tribus. Así que aquel que recita esos versículos con concentración se incluye en el Malhú de la santidad. Al recitar el Shema, se desvían los poderes del otro lado que intentan alejarnos de la santidad. El Shema representa el punto sagrado de la fe. ¿Entiende? Esa fe se desarrolla de tres maneras: al conversar con los adí, al conversar con el amigo y al hablar con Dios. Ya eso lo expusimos más adelante. Así que vamos a desarrollar la fe y el amor por Dios. En los versículos del Shema nos dan las herramientas para nutrirles estudio, ¿entiende? Esas enseñanzas para instruir a nuestros hijos, para hablar de ella, ¿entiende? O sea que tienen los 3 párrafos del Shema que están incluidos en nuestras plegarias, nuestra plegaria diaria contienen 248 palabras, que es el valor numérico de la palabra Ranger, compasión. La mayor compasión que uno puede recibir es creer en Dios y llegar a conocerlo.
Entonces, la persona es considerada un ser humano con 248 miembros para ir unificando. 248 palabras, 248 miembros. Así que no es más que un animal con forma humana. Y al hacerlo, estamos uniendo estos miembros con este nivel de pureza. Así que la idea detrás del Shema es fortalecer la fe. Es la fe en Dios, ¿entiendes? Es orarle, es una declaración de fe, ¿entiendes? Nos enseña que debemos de oír cuidadosamente. Oye, que tus oídos oigan. Y en este mes estamos haciendo ese trabajo con los oídos. Entonces tenemos que rectificar nuestra audición que estamos escuchando. Oye atentamente lo que se está diciendo sobre la unidad, sobre el lenguaje sagrado, ¿entiendes? Así que debemos oír lo que estamos proclamando. Cuando la persona recita las palabras de la plegaria, estas se elevan hacia sus oídos y les ruegan, no nos deje, aunque tengan que seguir adelante. ¿Entiende? Las palabras de nuestras plegarias son tan poderosas que cada letra le pide a la persona que está orando que se quede con ella. La persona debe de continuar. Uno debe de tratar de concentrarse en nuestras plegarias, en lo que estamos emitiendo, en las palabras que estamos recitando. ¿Por qué? Porque no queremos hacer uno, crear ese ejá, ¿entiendes? Ese ejá tan importante. Al nosotros recitar el Shema, debemos de prolongar la pronunciación de la dale, que está de la palabra ejá, que termina en dale, que hace referencia a que al reinado de Dios, a Marjú. Al prolongar la aceptación del Marjú de Dios, contribuimos a extender su soberanía sobre la tierra. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo uno. Nos estamos haciendo uno con Él. Así que debemos de conocer con claridad, de asimilar todo esto, de conocer los verdaderos sadí, los verdaderos líderes que están promoviendo la unidad. ¿Entiendes? De encontrar ese momento de extendernos y de hacer ese trabajo que tanto necesitamos hacer, de amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Entiendes? Esa es una de las mismos de los mandamientos. Es el sustento de la persona. ¿Entiendes? Es la apertura a ese mar rojo. Es la apertura del mar que se produjo en mérito de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham está asociado con la bondad, con el Yesé. ¿Entiendes? Así que cuando oramos en la mañana, estamos recordando esos méritos de Abraham. ¿Entiendes? La oración de las mañanas está, no hay rigor, todo lo que hay es bondad. ¿Entiendes? Y se mitigan esos juicios que están del otro lado. ¿Entiendes? Esas malas inclinaciones y empiezan a aparecer esa buena inclinación, esa fuerza que atrae a la persona hacia Dios con todo su corazón. ¿Entiendes? Entonces, en esta declaración, cuando recitamos el Shema con toda nuestra fuerza, ¿entiendes? La persona ama a Dios con todo lo que tiene, con toda su fe, con todo su dinero, con todas sus posesiones, con todo. Y esto permanece en él, permanece en él. Entonces, ¿qué hacemos? Recitamos el Shema en la mañana al levantarnos y en la noche al acostarnos. Lo recitamos. Entonces es algo que nosotros necesitamos entenderlo y conocerlo. Cada día, enseñársela a nuestros hijos, conversar de ella, hablar de ella. Cuando andemos en todo camino, en todo tiempo, una declaración de unidad que la vamos a dar como señal en nosotros. Así que el Shema contiene los 10 mandamientos, ¿entiendes? Que están ahí dentro de ella, que al recitarla es el papel o pergamino que tiene la mesusa adentro, es el Shema también, ¿entiendes?
¿Por qué? Porque dice que se escribirá en las hampas de nuestra casa. ¿Entiendes? Así que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Entiendes? En el 7:5 nos dice, esto es lo que hará con ella, derribará sus altares y quebrará sus estatuas y contará sus acherot y sus esculturas quemará a fuego. Todo lo que está por ser destruido por el fuego ya es considerado como si estuviera destruido. ¿Entiendes? Como si estuviera destruido. Dice que el Talmud no hace una afirmación en referencia al shofar, que ha sido utilizado para propósito muchas veces de idolatría. El objeto es considerado como destruido, incluso antes de haber sido quemado. Por lo tanto, es legalmente inexistente. O sea, todo lo que nos quiere dejar dicho esto es que todo aquello que ha sido utilizado para la idolatría va a ser quemado, como cuando le fue quemado el anatema al pueblo. ¿Entiendes? Así que es algo que muy especial el nosotros crear esta conexión con el creador. Esto es lo que nos está diciendo esta porción de esta semana, hacernos uno con él. Nos está hablando de la importancia de las plegarias, de la importancia de no rendirnos en oración, de orar, orar y orar. ¿Entiendes? No habla de que Moisés lo hizo 515 veces y le adoró, cantó. Entonces, sino el primer enunciado de los 10 mandamientos nos conecta con Keter, el segundo nos conecta con Homa, el tercero nos conecta con Bina, el cuarto nos conecta con Yesé, el quinto con Gureba, el sexto con Tifri, el séptimo con Nesá y el noveno con Yesó. Y el octavo nos conecta con Job. Dije el séptimo Nesá, octavo Job y noveno Yesó. ¿Entiendes? Y el décimo, que es el número 10, es Malhú, que está más apegado a la tierra, al reinado de aquí, donde están nuestros deseos. Así que tenemos que conocer cuando estamos recitando el Shema, la conexión que estamos haciendo con cada una de las sefirot, con cada una de estas emanaciones, ¿entiendes? Y recordar que tenemos 2 grados para el hombre, uno a su derecha y uno a la izquierda. El de la derecha es la inclinación al bien y a la izquierda la inclinación al mal. Así que cuando uno sale de la puerta de su casa, el demonio levanta sus ojos y ve la inclinación al mal morando en el lado izquierdo y es atraído hacia ese lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El lado izquierdo reposa ahí y debemos de tratar de acercarnos al derecho. Debemos de cuidarnos, de no ensuciarnos, de cuidar todo lo que nosotros queremos alcanzar. Así que un hombre no debe de suponer y pensar que no será salvo, sino anhelarlo, pedirlo, clamarlo, ¿entiendes? Clamarlo completamente. Así que cuando el pueblo llegó a la tierra, a la tierra prometida, era muy negativo. Pero ¿qué hizo? Moisés lo instruyó acerca de su comportamiento. ¿Para qué? Para que cambiara. ¿Entiendes? Así que Dios no es un Dios castigador, sino que nunca, con Dios el asunto nunca es personal, por decirlo de esta manera, nunca es personal. Él no nos castiga ni premia nuestro comportamiento. En lugar, somos nosotros mismos, de acuerdo a nuestra causa y efecto. Lo que nosotros hacemos es provocado por nosotros, por lo que nosotros hacemos. Así que debemos de cuidar nuestros pensamientos, debemos de cuidar nuestras asociaciones. Dice que en el 7:10, pero a los que le odian le dan la retribución de su misma cara para destruirlo. No tardará con aquel que le odie, en su misma cara le dará la retribución. ¿Entiendes? Así, ¿por qué? Porque causa de ley y efecto. De acuerdo a lo que tú haces, tú recibes. O sea, tú vas a recibir, Dios le da
todo lo que se merece, pero al final el mal siempre va a ser destruido, siempre y cuando nosotros busquemos hacer ese DBQ, hacer esa conexión, hacer ese retorno, caminar en emuná, caminar en arrepentimiento. Y el último versículo dice: guarda pues el mandamiento y los estatutos y las leyes que yo te prescribo hoy para ponerlo por obra. Así que la persona se transforma en efecto en alguien que le presta a Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios le debe su recompensa para ponerlo por obra. ¿Para qué? Para el día del porvenir, el mundo porvenir, recibir esa recompensa. Así que la mala inclinación es en verdad un amigo y no un enemigo. Al poner barreras y dificultades para cumplir la misma, ella le permite a la persona que supere los obstáculos y reciba una gran recompensa por el esfuerzo que hizo para cumplirla. Así que cuando alguien malo muere, su mala inclinación muere. Cuando una persona muere, su mala inclinación muere. ¿Entiendes? Pero por la buena inclinación recibe la recompensa en el mundo por venir, en el futuro. ¿Entiendes? Así que de acuerdo a cómo uno se comporta durante los 6 días de la semana, así merecerá el Shabbat. De acuerdo a cómo uno se comporta en este mundo, así va a recibir en el mundo venidero. Así que cuida mucho en este tiempo la ley de causa y efecto. Es algo que nosotros tenemos que cuidarlo bastante en este tiempo. ¿Por qué? Porque inmediatamente hacemos, inmediatamente activamos y inmediatamente recibimos. ¿Entiendes? Recibimos lo que queremos rápidamente o aún no lo queremos, pero por nuestras acciones lo recibimos. Así que esperamos que tengan un Shabbat de consolación, que se abra el canal del amor que va a ser ya próximo y que puedan recibir ese canal del amor y que el amor pueda fluir entre todos nosotros, que podamos abrirnos, ¿entiendes? Y así el canal del odio deje de fluir y sea cerrado, crear el fundamento de una relación basada en el juicio divino. Que tengan todos misericordia y consolación en este tiempo. Shalom, bendiciones.